Consultó las cifras sobre la última encuesta que se dio a conocer en la noche de ayer y el Frente Amplio subió 3 puntos con respecto a la encuesta realizada en noviembre. Era de 31 a 34% que es ahora. Pero si tomamos en cuenta a febrero de 2014 veíamos que había un 45% de intención de voto y en febrero de 2018 hay un 34%. Vamos a hablar de este y otros temas con la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky. Buenos días. Gracias, Lucía, por acompañarnos. Bienvenida. Buenos días. Desayunarse con numeritos no es recomendable. Mejor. Bueno, decirle a Juan Miguel que desayuna casi siempre con eso. Depende de lo que ven, a veces los números. Claro, si daban por arriba de los 40 seguramente era un desayuno continental. Todo depende de la empresa, porque ahora venía para acá, escuchaba a uno de... yo la confundo. Bueno, Mariana Pomier se llama la señora que hace la encuesta. Sí, que estuvo acá, sí, de cifras. Bueno, está escuchando a ella, pero pues una encuesta a otro. Sí. Y hasta ellos dicen que las internas les va a costar, que seguramente le van a errar, y eso es bueno que lo reconozcan. No, pero está bien, porque una encuesta es una aproximación. Claro. No es una foto. Claro. Pero claro, la gente la quiere tomar como una foto. Sí. Y como últimamente han tenido problemas, no en Uruguay, no estoy hablando solo de Uruguay, en otras partes del mundo también. Más graves que los de acá también. Claro, ellos se sienten muchas veces se sienten como señalados. Quiero decir una cosa, que el Frente como que está pendiente más quizás de ganar la elección que de obtener la mayoría parlamentaria para octubre. ¿Cuál es su opinión? Bueno, el mejor escenario para nosotros es ganar en octubre con mayoría parlamentaria. La segunda opción es ganar la mayoría parlamentaria en octubre y ganar en noviembre. La tercera opción sería ganar en noviembre sin mayoría parlamentaria. Y la peor opción sería perder. Es decir, nosotros manejamos todo. Ahora, ¿Pero cuál es más cercana hoy o no piensan en eso? Yo no... O sea, a mí me cuesta... Yo creo que vamos a ir al balotaje, daría la impresión que eso es así, porque hay una consigna unánime en la oposición, más allá de los programas. No hay unanimidad en el aspecto salud, vivienda, educación, pero sí hay una unanimidad en querer sacarnos. Entonces, ahí hay una fuerza... explicitado en algunos casos, ¿no? Sí, explicitado claro. en el 100% de los casos. Bueno, pero esa es la tarea de la oposición, justamente. No, pero se plantea con una virulencia que llama la atención. Bien, no le gusta desayunar con números, pero eso también tiene que ver con los desencantados. Sí. ¿Por qué piensa que se fueron? ¿Cuáles han sido los errores? Yo no me he topado con ningún desencantado, aunque le parezca mentira que le conteste esto. Y mire que yo ando por la calle y voy a actividades todo el tiempo. He encontrado gente, compañeros, gente votante del Frente, que puede no estar tan conforme con el desarrollo de una política. A veces le falta mucha información, porque una cosa es lo que se puede y otra es lo que se quiere. Hay una diferencia allí. ¿No? Nosotros somos un país tomador de precios y eso le cuesta incorporarlo a la gente, que dependemos en cantidad de cosas de lo que pasa en el mundo. Sí. Ahora nomás una sola, guerra China-Estados Unidos, guerra comercial entre China y Estados Unidos. En Uruguay pega. Vamos a ver qué pasa con Lifan. Lifan está dudando porque el mercado brasilero cierra puertas. Entonces, son temas que parecen muy lejanos, pero que pierde el empleo, por supuesto que ese argumento no le va porque está a la diaria. Claro. Yo lo puedo entender y es completamente comprensible, y ahí puede deducir de eso que las políticas de empleo no han sido suficientemente fuertes. Algunos te dicen, bueno, cerremos el país. Sí, pero cerramos el país y si no nos compran, porque te compro porque me comprás. Y esa ecuación doble hay que tenerla siempre. Entonces, creo que es por ahí, más bien a veces por el no haber llegado a algunas metas, porque sigue siendo el tema que le preocupa más a la gente, desde mi punto de vista, el trabajo. O sea que esta caída que pueden estar reflejando estas encuestas la atribuye a la coyuntura económica, digamos. No, yo no quisiera hacer una simplificación. Es bastante más complejo que todo. Sí, seguramente. No, es bastante. Pero como elemento principal lo encuentra entre más de idiosincrasia uruguaya, rioplatense, tanguera,
nostálgica que tenemos en este país, donde ahora todo el mundo se queja que no aguanta el calor de ayer y hoy, y hace unos días decía, ¿cómo un verano sin calor? Entonces, como le tenemos la constante, esto también se refleja en la política. Entonces, yo creo que hay que escuchar las encuestas, sobre todo escuchar cuando se analizan, porque hay que ver sobre qué universo, cuáles fueron las preguntas. Esas cosas son las que importan. Porque cuando los analistas de encuestas, yo he escuchado a algunos a veces, analizan su propio resultado, diríamos, ponen una cantidad de cosas que el que no está en el tema de las encuestas no tiene por qué conocer. Lucía, y en la interna del Frente Amplio, hoy Pablo da Silveira del Partido Nacional dice que la interna del Partido Nacional es un kindergarten al lado de la del Frente Amplio. Bueno, entonces él me parece que no está en el Partido Nacional porque siempre la interna del Partido Nacional es la más polvorienta, de levantar polvareda, digo, en el sentido... ¿Y cómo está la interna del Frente Amplio? Porque también... Bueno, recién empezó, porque el Partido Nacional empezó en campaña electoral el otro día que perdió la elección. Nosotros recién empezamos, es decir, 4 años atrás empezó. Hicimos, yo creo que un lanzamiento de campaña que coincidió con el 48 aniversario de la fundación del Frente, que fue muy buena actividad y muy armónica en la interna, porque nosotros tenemos un diferencial que le cuesta entender probablemente a la gente de otros partidos. Esto no es una crítica, es simplemente que las internas son distintas. Tenemos un solo programa y lo que ponen los candidatos son los énfasis o la modalidad de llevarlo adelante. En cambio, en el Partido Nacional, por ejemplo, la propuesta de Larrañaga no la llevan algunos de otros sectores. Pero unos ven, por ejemplo, entonces hay programas diferentes, en un punto importante como la seguridad, hay un programa distinto. Igual el programa hoy del Frente Amplio permite matices importantes, por ejemplo, por el lado tributario, el que dice no, más impuestos no, o un Andrade que dice sí, más impuestos sí. Bueno, pero hay un programa donde está la letra y por eso yo le digo lo de los énfasis. En el programa que salió del Congreso no aparece esa formulación, así que en blanco y negro. No, claro, porque además nunca se puede hacer en un programa que es una receta y entonces la sigo al pie de la letra y obtengo el mejor bizcochuelo, no. Es un rumbo que está atravesado por las circunstancias. Si gano la elección, ¿cómo puedo direccionar ese rumbo? Porque la receta depende de la cocina, del fuego que tenga. De un montón de cosas, porque también depende de la composición parlamentaria. Miren lo que le pasa al presidente del país más importante del mundo, el señor Trump. No pudo sacar un muro, que por suerte, porque un muro es una cosa infame, no lo pudo sacar. Trancó el Estado por no sé cuántos días, una cosa impensable. Para el Uruguay, impensable. Que el Estado esté parado y que estén sin cobrar los funcionarios públicos todo ese tiempo, acá sería escandaloso. Un caos. Un caos absoluto. Es decir, que tiene una investigación donde aparecen actrices porno y ainda más, que hay que agarrarla con la puntita de los dedos. Es decir, la presidencia, la conducción del Ejecutivo puede proponer matices de cosas, pero después está el otro poder, que es el legislativo. Bueno, los 3 poderes del Estado, pero en algunos rumbos políticos son los 2. El que hace el equilibrio político. Claro, el equilibrio político. Entonces, todo va a depender de cómo... Y siempre hay que gobernar con mayorías. Los blancos y los colorados en coalición gobernaban con mayoría. Pudieron gobernar algunas cosas porque tenían mayoría, si no, no les salen. Entonces pasaba esto, sobre el final del periodo, se hacían los ministros blancos, se hacían los enojados, se iban, entonces ahí ya no se... Lo conocemos, lo vivimos, porque nadie puede llevar determinadas cosas adelante si no tiene la mayoría que le corresponde. Bueno, eso es la gracia de la política, poder negociar. Piénsese nomás en la ley de presupuesto. Claro, piénsese nomás. El Frente tuvo algunas experiencias en este periodo por primera vez de tener que conseguir mayoría afuera. ¿Cómo te imaginas que pasaría eso, Tuvimos esa experiencia.
hay que aprender, pero nosotros hemos negociado siempre. ¿Te imaginas un gobierno del frente negociando y aprobando leyes? Que sacamos por unanimidad y base a negociaciones, y en base a negociaciones. Hay otras que no pudimos. Por eso te pregunto, en la actual composición del sistema político, ¿el programa del Frente se puede cumplir sin mayorías parlamentarias? ¿Hay con quién negociar en la oposición algunas de las cuestiones que están en el programa que puedan aprobarse si no se tienen esas mayorías? Porque hay cosas que no se las llevan. Ningún programa de ningún partido, aún del partido más pequeñito, se puede cumplir si no tiene los votos. Y los votos significan la mayoría, y a veces la mayoría especial. Sí. Yo no pude sacar algunas normas de reestructura en la última rendición de cuentas del Poder Legislativo, que es el Senado y la Comisión Administrativa lo que vota el Senado, porque se da una mayoría especial, y tuve que hacer la reestructura, la hice igual, por un camino mucho más largo y más engorroso. Porque no había... Porque porque la oposición decidió no votar. Dijo que sí en la Comisión Administrativa, es decir, se aprobó en la Comisión Administrativa, pero después en sala cambió el voto. Entonces, eso le pasa a todos y le va a seguir pasando. Sí, bueno, le pasa dentro del mismo yo partido, recuerdo, mire, yo era oposición, estaba en la Cámara de Diputados. Lo que no me puedo acordar es el tema, porque me quedó el hecho grabado, pero... y dos diputados blancos se cabrearon. González Álvarez, departamento de Colonia, y la diputada por Cerro Largo, que me olvidé el nombre. Sarabia. Sarabia, apellido, creo. No, Sarabia no, Saralegui o algo así. Entonces hubo un cuarto intermedio de las 12 de la noche a las 5 de la mañana. Nosotros ni nos enteramos de lo que se negoció. Que acá ahora se rajan las vestiduras, que no le dan participación a la oposición. Ni nos enteramos, tuvimos que esperar así. Tomando café. Porque le faltaba esos dos votos y le trancaban. Bueno, a las 5 de la mañana vinieron y votaron cual corderitos, sin fundamento, no se supo por qué cambiaban el voto. Hasta el día de hoy lo quisiera saber. Y el que quiere mirar más profundo puede darse cuenta de algunas cosas, pero eso pasó siempre. Bien. Es decir, la mayoría no gobernás, no es verdad. No, sí, claro. Todos van a precisar mayoría. Y si tenés que negociar, entonces lo excelente es enemigo de lo bueno. Pero hay un puente con el cual el Frente puede negociar. ¿Con quién imaginás el Frente componiendo mayorías en No, yo no sé por qué no lo va a hacer, no sé cómo va a ser la composición, porque acá interviene el partido e interviene la persona del legislador. Hay legisladores que tienen un talante más negociador en el Frente y en la oposición, en todos lados. Y hay legisladores que tienen un talante más tajante de no negocio nada, que les vaya mal, no me importa. Pero es en una mayoría conformada políticamente y en cada proyecto ir a buscar los votos. Otra cosa es, bueno, componemos un gobierno donde yo te doy cierta participación a cambio de... Nosotros somos el partido que hemos dado más participación a la oposición. Porque fíjese, el primer gobierno de Sanguinetti, al Frente Amplio nos dieron un carguito en AFE, una responsabilidad en AFE y alguna cosita más. Después el gobierno de la calle no dio nada y explícitamente dijo, no doy nada porque piensan distinto. Fue sin anestesia aquello. Segundo gobierno de Sanguinetti no dio nada, gobierno de Valle no dio nada. 4 periodos. El primer gobierno de Frente negoció y no pudo llegar a la negociación porque había un problema con la dirección del Banco República y con la educación. El segundo gobierno dio una enorme participación. El de Mujica, más que este. Un poco más sí que este. Pero sumados los 3 gobiernos, en esos 15 años se dio mucho más participación a la oposición que en los otros 20 años anteriores. Pero una cosa son los cargos en los organismos de contralor, en las empresas públicas, y otro los cargos en los ministerios, en el gobierno, en el Poder Ejecutivo. Eso ya tiene que haber una coalición. Por eso. Bueno, yo no sé, porque yo no sé cómo va a quedar integrado el panorama. Y hacer futurología es muy difícil. Lucía, hablabas hace un rato que uno de los temas que sentís que más le preocupa a la gente es el de los puestos de trabajo. Sí. Y dijiste, vamos a tratar de retener, sea quien sea, tu candidata es Carolina Cose, pero sea quien gane las internas, retener este gobierno a morir. Y hablaste de un shock de infraestructura. Sí. ¿Eso tiene que ver con el trabajo, con la industria? Tiene que ver con muchas cosas. Esa es una idea que manejó Enrique Iglesias
que creo que es un personaje que no es cuestionado por nadie en este país, por eso me importa decirlo, donde el Uruguay, para dar un salto en su desarrollo, precisa un shock de infraestructura. Porque eso supone trabajo, pero también supone conectividad, oportunidades de integración hacia la descentralización, a las oportunidades de un empresario de Artigas que hoy tiene menos conexión. A pesar de que Uruguay en relación a Latinoamérica es uno de los países mejor conectados, pero igual precisa ese shock. Y eso nosotros lo vemos muy importante. Y Enrique decía algo más. Decía que era para lo único que valía la pena endeudarse, porque eso retorna. Ajá. Y lo vimos en la Unión Europea. La Unión Europea tiene fondos muy distintos a los fondos del Mercosur, que son chiquititos, ¿no? Con esos fondos, los países que lo aprovecharon bien, como España, que hicieron una infraestructura colosal y maravillosa, que funciona como los dioses, a diferencia de Italia, que no lo invirtió así, tiene una infraestructura mediocre. Es decir, que eso, mirado desde aquí, vemos que hay un camino que es interesante por ese lado, ¿no? Esa infraestructura para un país pequeño que tiene que competir entre dos grandes que andan mal. ¿Y por qué no lo hicimos antes? No pudimos, porque había 1000 cosas que hacer, porque las cosas tienen... los escalones de la escalera tienen una secuencia que hay que seguir. Sí, digo como uruguayos, no el gobierno. No. Con cualquier gobierno, ¿por qué no se hizo antes? Porque en este país, por ejemplo, la infraestructura con que amaneció el siglo, fin del siglo XX, amaneció el siglo XXI, tenía el diseño de aquella planteo de los ingleses, ¿no? Del país así, el puerto. Bueno, hubo 10 años de ser ministro de Obras Públicas del ingeniero Lucio Cáceres, cuyo lema era asfalto y camión, y todos los demás medios de transporte, si te he visto no me acuerdo. Entonces hubo que remontar el tema de las barcazas, remontar el tema, las carreteras se estropearon mucho porque asfalto y camión supone un mantenimiento colosal. Pero de a poco se han ido haciendo una cantidad de cosas de infraestructura, pero un shock quiere decir conseguir recursos importantes. Yo la única duda que puedo tener en este punto, porque uno también tiene que plantear las cosas con honestidad, es si tenemos capacidad empresarial de hacer las obras en el tiempo necesario para que sea un shock. Claro, porque cuando uno hace un llamado a una obra importante en Uruguay, aparece esa Teima y para de contar. Sí. Y alguna más, alguna empresita más. Es decir, porque esto precisa esa pata también, ¿no? Ojo al gol. Aunque ahora la tecnología, uno ve cada cosa. Hay una revista que a veces me la mandan a mí al despacho, que se llama Panamá o algo así, que es solo sobre infraestructura, ¿no? La maquinaria que hay para hacer infraestructura hoy con determinada velocidad es una cosa que acalambra, pero eso todo son recursos. Nosotros tenemos una excelente infraestructura en telecomunicaciones, es el país que tiene mejor banda ancha de toda la región y está cableado, y nos falta un poco, pero tenemos ese caño, esa fibra, ese cable que viene desde Miami, que nos da todo ese potencial. Ahí, en realidad, estamos bien avanzados, ¿no? En la interconexión eléctrica también, es decir, no solo en territorio, que quedan 1.500 familias nada más que les falta electricidad, sino en la interconexión con la región y en el cambio de la matriz energética. Ahí, pero nos falta después la infraestructura vial, habitacional y algún tipo de infraestructura pública, tipo hospital y algo de eso. Eso nos está faltando. Y después hay que encarar el tema puertos, porque las mercaderías salen por algún lado. Entonces, por eso yo digo que esto es un desafío lindo. Me gustaría que fuera una política de Estado, pero me gustaría, ¿no?
Esto va a depender de miles de cosas. Sí. Bien, Lucía, tenemos que cerrar. No quiero antes dejar pasar tu definición de lo que está pasando en Venezuela. Ahora México dice el grupo de contacto de Montevideo en realidad no está haciendo mucho y sí lo está haciendo el que tiene a la Unión Europea. Dijiste que los dos son muy caribeños. Sí, yo dije, los dos son iguales, son caribeños, dije. Y entonces, parece, yo no estoy en las redes, pero parece que me pegaron por aquí y dijeron cualquier... Bueno, es como si yo te dijera, Gabriela Minetti y Luciano Polanski son iguales, son rioplatenses, somos tangueras, ¿no? He hablado con ella varias veces, le gusta el tango también a Gabriela. ¿Qué quiere decir? Es una idiosincrasia, y la idiosincrasia es igual. Ajá. Eso es lo que yo dije. No se refiere a que tengan la misma responsabilidad en esta situación. Yo me refiero a la idiosincrasia. Uno pone una fecha y un ultimátum y pega un grito, y del otro lado pega un grito y le da una manifestación. Y les envidio a los dos la capacidad de convocatoria que tienen. Así que eso es lo que yo dije. Uruguay está trabajando en los dos mecanismos. Sí. Hay que recordar eso. Y el de Montevideo que está más quieto, eso es lo que dice México. Claro, bueno, pero Uruguay puso todo. Todo en la cancha, todos los tantos en la cancha por la paz. Y entonces se metió en los dos mecanismos. Ya mandó la delegación uruguaya, fue, volvió, hizo su informe, está trabajando, estamos en conexión ahí con Unión Europea y algunos, creo que hay alguno más del CARICOM. Y después la otra va más lenta, es verdad, pero las negociaciones en cualquier situación de crisis no son lo que yo quiero. No avanzo a ritmos preestablecidos, hago lo que puedo. La dinámica es muy grande y hay cosas que cambian en cuestión de horas, entonces... ¿Sigues llamando de Estados Unidos a tu casa para hablar con Pepe? ¿Quién? ¿De Estados Unidos? No, yo por lo menos... Yo casi no atiendo el teléfono de línea, lo dejo así que suene. Que grite. No tengo ni contestador, nada. Que atienda a Pepe. Salvo que... No, él tampoco atiende, menos que yo todavía. Yo salvo que sé que me van a llamar, no, en realidad... Pero llamaron del Apartamento de Estado y pudieron hablar con él. Sí, lo habrán llamado, pero habrán combinado, porque a veces te dice, la secretaria dice, mira que... Te están buscando. Sí, y ahí atienden. Porque las cosas, porque si no te topas con cualquiera en el teléfono. Lucía Topolansky, muchísimas gracias. Gracias, Lucía. Gracias a usted. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.